Para el video de hoy quiero que viajemos a Argentina, al anochecer del 11 de septiembre de 2025, en las calles de Florencio Varela, porque esa noche la rutina se quebró como el vidrio de un espejo. Tres amigas que tienen una relación muy cercana, Lara de 15 años, Brenda de 20 años y Morena de 20, salieron de sus hogares rumbo a una fiesta prometida como un oasis de diversión. Además, se sentían seguras porque estarían las tres, por lo que la ilusión del viaje se convirtió en pesadilla cuando subieron a una furgoneta blanca. Era el umbral hacia un infierno preparado por manos criminales. Horas después, mientras sus familiares vagaban entre la esperanza y el terror, en la casa de una villa donde fueron retenidas, se escuchaban gritos y se transmitían en vivo torturas como si fueran trofeos de guerra. Los cuerpos de las jóvenes fueron hallados en el patio, con huellas de mutilación y violencia que ninguna imaginación puede soportar. La cruel manera en que les cortaron los dedos y orejas parece una escena sacada de la peor película de terror. Les fracturaron los huesos y dislocaron el cuello. Sus agresores buscaban dar un mensaje de poder a un mundo sumido en la impunidad. Este caso sacudió al país tan pronto se conocieron los detalles. Es la primera vez que la oímos nombrar. Yo no digo que no exista, sino que es bastante extraño, ¿se entiende, no, Luis? Totalmente. Pero las tragedias no terminan solo en Buenos Aires, y el 2025 está cubierto de un manto de desgracias, porque simultáneamente en el desierto sonorense de México, Margarita y sus tres hijas, dos gemelas de 11 años y una niña de 9 años, fueron llevadas en un vehículo hacia un camino rural por su pareja, quien les disparó y dejó sus cuerpos abandonados a la intemperie. Los cuerpos de las niñas, hallados abrazadas entre sí, mostraban que incluso en el último momento intentaron cobijarse mutuamente en ánimo de proteger la una de la otra, como si quisieran dar su propia vida para salvarla de su hermana. Es una escena que le desgarraría hasta el más frío de los corazones. Días antes, en el poblado mexicano de Azoyatla, Rosaura, una joven de 26 años, junto a su madre y su hermano, fueron apuñalados por su expareja, un policía liberado meses antes, pese a las denuncias de violencia que pesaban contra él. Su padre y otro hermano sobrevivieron con heridas graves y el Estado recibió el golpe de la sociedad que señaló la negligencia que permitió este crimen. Pero en marzo, al norte de los Andes, en mi país, en la comunidad colombiana de Chocontá, lloró a Emily Dayana Villalba, una adolescente de 15 años que desapareció al salir de una consulta odontológica y fue hallada muerta horas después. Un vecino cercano la interceptó, la estranguló y abandonó su cuerpo cerca de un plantío de flores. La violencia se multiplicó como un eco sin fin. En España, el verano marcó una sucesión de asesinatos que estremeció al país. En Algemesí, un hombre mató a su pareja y a su hijo de 2 años, mientras en Getafe y otras ciudades, otros varones dejaban un reguero de sangre que elevó la estadística de feminicidios a niveles realmente preocupantes.
Así que en este video quiero explorar esas historias con la profundidad que se merecen estos casos. Así que, a modo de aclaración, no solo me limitaré a enumerar hechos, sino que caminaré por las calles polvorientas, entraré en esas casas y reconstruiré desde la prosa lo que me sea posible, las conversaciones y miradas que existieron allí. Quiero que con el corazón en la mano, cada capítulo evoque la memoria de las víctimas, describa con un análisis a sus agresores y quiero mostrar cómo las decisiones propias y ajenas fueron tejiendo los hilos que terminaron en un terrible crimen. Y como última parte que quisiera añadir, pero te anticipo que, además del caso de Lara, Brenda y Morena, abordaremos otros 4 casos de terror que ocurrieron en el 2025, porque sé que les gustan los casos actuales. Por eso hoy tendremos el asesinato de Margarita y sus hijas en Sonora, el triple feminicidio de Rosaura y su familia en Hidalgo, el crimen de Emily Dayana en Colombia y la cadena de feminicidios que ocurrió en España. Y todos estos casos se unirán para mostrar el dolor y la resistencia que surgen cuando el patriarcado y el crimen organizado se combinan. Pero antes de iniciar con el video, quiero saludar a Javier Guadalupe, que me apoyó inmensamente. Muchísimas gracias, mi leyenda, por estar aquí. Lo aprecio con el alma. Mil gracias por apoyarme. Espero que tu vida vaya de maravilla y no sabes cuán feliz me hace contar con tu apoyo. Te envío un abrazo cósmico y nuevamente gracias por disfrutar de mi trabajo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer con un super gracias o con el link de PayPal que encuentras en el comentario fijado y en la descripción de este video. Lara tenía 15 años, era la menor de las amigas, vivía con su abuela en Florencio Varela y había abandonado la escuela poco antes. Soñaba con retomar sus estudios y convertirse en peluquera algún día, labor que la apasionaba. Su forma de vestir, que usualmente eran atuendos coloridos y zapatillas de moda, reflejaba la inocencia y entusiasmo con la que se presentaba al mundo. Por otro lado tenemos a Brenda, con 20 años. Era madre de una hija pequeña que significaba gran parte de su vida y trabajaba en un kiosco. Combinaba jornadas laborales con la crianza y el anhelo de conseguir un trabajo mejor para garantizar el bienestar de su hija. Y por último, tenemos a Morena, también de 20 años. Ella vivía con su madre y se dedicaba a tareas domésticas. Era la más reservada del grupo, pero cuando estaba con sus amigas, reía con libertad y conversaba sin freno. Todas eran mujeres que estaban dispuestas a colaborar. En la noche del 11 de septiembre, un supuesto contacto les ofreció asistir a una fiesta por 300 pesos. La propuesta parecía atractiva porque incluía transporte y también bebidas. Parecía una oportunidad inmensa para divertirse y tener una experiencia sin igual y obtener algo de dinero. Las tres, acostumbradas a usar aplicaciones como Didi para desplazarse, se dejaron seducir por la promesa de una camioneta que las recogería en la esquina. Por esa razón, a las 21:30, la furgoneta blanca apareció conducida por un hombre desconocido. Ellas subieron sin imaginar que la matrícula era falsa y que nunca llegarían al destino prometido, y la tragedia estaría pronto por tocar a la puerta.
Darío, ya son 10 días desde aquel día, sí, desde aquel viernes en el que acá justamente en la rotonda de la Tablada se la vio por última vez subiéndose a esa camioneta blanca a Lara, a Brenda y a Morena. Según la investigación policial, se determinó que la furgoneta se dirigió hacia el barrio Villa Battioni. Los celulares de las 3 jóvenes dejaron de enviar señales a las 23:14. Fue la última ubicación conocida. Cuando las familias llamaron desesperadas, los teléfonos estaban apagados o respondía una voz extraña que cortaba la llamada, lo que comenzó a generar una idea de tragedia en los familiares. Solo la idea de pensar que sus hijas fueron secuestradas comenzó a hacer ruido en sus cabezas, interrumpiendo la tranquilidad que hasta hace poco tenían. La misma noche, en una casa alquilada especialmente para el delito, los criminales aguardaban. Los testigos, que posteriormente declararían que eran vecinos que escucharon gritos y un olor penetrante a cloro, contaron que vieron llegar a 3 hombres y una mujer con las jóvenes. La vivienda estaba vacía, el patio había sido cavado y la mesa de la sala estaba convertida en una sala de tortura. Los investigadores descubrieron más tarde que, en ese espacio, los captores comenzaron a torturar a las chicas. Les cortaron los dedos, una oreja, las golpearon, les fracturaron los huesos y les mutilaron partes del cuerpo. Y como si no fuera suficiente lo que te estoy contando, todo el horror fue transmitido en vivo en un directo de Instagram para al menos 45 usuarios, como un mensaje de disciplinamiento. La muerte como espectáculo y advertencia para quienes osaran robar sustancias ilegales a la organización criminal que operaba en Villa Zavaleta, un modus operandi común en el mundo de la mafia. La madrugada del 12 de septiembre, la policía recibió una denuncia por ruidos y un olor a químicos en la casa. Al llegar a dicho lugar, encontraron a una pareja limpiando desesperadamente con cloro. Las paredes estaban manchadas con sangre. Fueron detenidos y confesaron que habían sido contratados para limpiar luego de que un grupo peruano asesinara a 3 chicas. En el patio, bajo tierra removida, hallaron los cuerpos de Lara, Brenda y Morena, con signos de mutilación. Una mano desenterrada sobresalía de la superficie. En ese momento, los presentes tuvieron un colapso de nervios, pues la escena era completamente dantesca. Las heridas describieron el terror. A Lara le amputaron 3 dedos y la oreja. Su rostro quemado evidenciaba que intentaron ocultar su identidad. Básicamente, su tortura evidenciaba que su agresor había desvalidado cualquier rasgo de humanidad en ella. Brenda tenía fracturas en el cráneo y cortes en el abdomen. Su final no fue más compasivo, por el contrario, sus últimos minutos con vida seguramente fueron un infierno. Por último, Morena presentaba golpes violentos y su cuello estaba dislocado. Murió por asfixia. Los forenses concluyeron que las 3 fueron asesinadas pocas horas después de ser secuestradas. La investigación llevó a 12 arrestos. 4 personas fueron detenidas en la casa, el matrimonio encargado de limpiar y 2 hombres jóvenes. Luego la policía allanó el asentamiento Villa Zavaleta en Buenos Aires y arrestó a 8 personas más, entre ellos 3 peruanos asociados a un clan de un grupo que comercia con sustancias ilegales. Lechero. Adentro. Dale mano arriba.
Adentro. Dale, 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 dale. Uno queda afuera. Listo, todo al piso, al piso, al piso, al piso, al piso. Vamos, al piso. Realizar uno de esos narigoncitos, por favor. La cantidad del equipo de derecha. Una mano, por favor. ¿Está todo asegurado? Listo. Bien. Habíamos empezado con las primeras horas después del hallazgo de los cuerpos, con 4 detenidos, ya hay 2 más. Poco después hubo unas sospechas que apuntaban a Pequeño J, un peruano de 23 años que dirigía una banda de la mafia. El móvil habría sido, aparentemente, un robo de 5 kilos de la sustancia blanca y las víctimas eran utilizadas como mensaje. El presunto cabecilla escapó y las autoridades argentinas solicitaron colaboración internacional para su captura, pero también se encontró una nota en la comisaría en la que se revelaba información del crimen. Y la carta dice, da un nombre, dice, se llama el narcotraficante, pero puso el amigo de Pequeño J, y ahora vive, tapamos la dirección. Vive en, da la dirección. Que mataron a las 3 chicas, antes vivía en Villa Zabaleta. Por eso van a Zabaleta. Antes de iniciar con este segmento, quiero que veas este video que se ha infiltrado de lo que aparentemente fue la relación del Pequeño J con su padre, cuando este era aún muy chico, con apenas 13 años de edad y antes de llegar a Argentina. Mirá. J, chico J, todavía vendido. Estamos en Nueva Jersey. Así en Nueva Jersey parece eso, ¿sí o no? Mucho perro come viejas. J, la foto, chico J. Todavía vendido. Lo que tiene que ser. Desde los primeros avances en la causa del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, surge un nombre con peso propio en la hipótesis de autor intelectual, el Pequeño J. Según fuentes judiciales y medios argentinos, Pequeño J es identificado como un traficante de origen peruano llamado Jansen Valverde Victoriano, con vínculos en redes de narcotransnacionales que operan en la zona sur del Gran Buenos Aires. Las pesquisas apuntan a que Pequeño J controlaría múltiples puntos de venta de estupefacientes en villas porteñas como Zabaleta o en la villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires, y que desde allí extendería su influencia al conurbano bonaerense, incluyendo distritos como Varela, La Matanza y Avellaneda. En la investigación también figura que operaría con redes logísticas que cruzan jurisdicciones, logística de mudanzas de sustancias ilegales, transporte encubierto, facilitadores locales, así como estructuras de apoyo vinculadas a la distribución en barrios vulnerables. Según versiones policiales filtradas, la causa contra Pequeño J sostiene que este habría ordenado el crimen como una represalia hacia una de las víctimas, presuntamente Brenda del Castillo, quien estaría implicada en el robo de un cargamento perteneciente a la organización, lo que habría sido interpretado como una traición grave. Ese hecho habría activado mecanismos internos de castigo dentro de la red narco, convirtiendo a las 3 jóvenes en objeto de un ajuste letal. En los relatos de investigación también se menciona que Pequeño J habría coordinado no solo el asesinato,
sino la tortura extrema y la exposición simbólica del crimen. Se cree que dio la orden de que el acto de violencia fuera transmitido en vivo a un grupo cerrado en Instagram con decenas de participantes como una forma de intimidación y reafirmación de poder sobre subordinados o rivales. Las características del crimen, que incluyen la tortura, la mutilación, transmisión digital y entierro en el mismo terreno, tienen la marca de un crimen con sello narco, diseñadas para mandar un mensaje claro: nadie se sale de las reglas sin pagar un precio extremo. Hasta ahora Pequeño J, en este punto del relato, era un prófugo con orden de captura internacional. Las autoridades argentinas habían solicitado la activación de mecanismos de cooperación judicial con Perú y otros países para lograr su pronta detención. En algunas versiones se lo señala como un joven de 20 años con el alias también de Julito, que habría ingresado al país por pasos fronterizos y circulado en redes criminales locales. En el entramado investigativo, los fiscales han identificado al menos 12 detenidos en relación con el crimen, entre quienes figuran narcos locales, facilitadores logísticos y cómplices en la transmisión o duración de la sesión de tortura. 4 de esos detenidos fueron imputados por homicidio agravado con alevosía, ensañamiento y violencia de género. El rol del Pequeño J, aún pendiente de una confirmación judicial plena, representa el pivote más gravoso de la causa, el cerebro estratégico que no solo decidió la muerte de Lara, Brenda y Morena, sino que ideó una ejecución con todos los componentes simbólicos del terror. Sin embargo, quiero decir que también ha surgido una duda sobre esta hipótesis, pues algunos familiares de las víctimas creen que el Pequeño J no es en realidad un líder, un capo, que no parece que fuera el autor intelectual, aunque no se ha confirmado que haya alguien más detrás de la intelectualidad del caso. Pero siguen dudando de que este sea el líder, que alguien está queriendo instalar a alguien como líder, un chico de 20 años. En teoría sería una de las hipótesis que estamos manejando con Fiscalía, pero es como te lo vuelvo a repetir, queremos ir hasta fondo con la familia. Sí. ¿De verdad me dicen que este jefe narco, Marco Estrada González y Ruti Mariño, que si eran jefe narco, se deben estar riendo en Perú? Este chico vendía tusi en una esquina de Flores o en La Matanza, en Ciudad Evita. Sí, a nosotros nos parece muy raro. Esta banda no está en el radar de nuestros antecedentes de banda narco. Es la primera vez que la oímos nombrar. Por otro lado, los familiares de las jóvenes se unieron a organizaciones feministas y convocaron marchas masivas en Florencio Varela, exigiendo que la causa pasara a la justicia federal debido a la evidente relación con el mundo de la mafia y la trata de personas. Un periodista me dijo, no tienen miedo. ¿Qué miedo tengo? Si me sacaron 2 cosas hermosas y yo voy a tener miedo. No, yo hubiera dado la vida por estar acostado yo en un cajón, no mi nieta. Porque ella siempre peleaba, era Brenda. Brenda siempre me decía, cuando vos te vayas, yo voy a llevar la manija adelante. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, calificó el crimen como un femicidio múltiple perpetrado por un sicario y reconoció la existencia de una red transnacional que opera en la zona, y al día de hoy, esos detenidos están esperando su juicio. Poco después, el fugitivo principal dejó de ser un fantasma. En las primeras horas de la madrugada del 1 de octubre de 2025, las autoridades peruanas interceptaron a Tony Jansen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, en la costa sur de Lima, en una localidad llamada Pucusana, a unos 60 kilómetros al sur de la capital.
La operación lo sorprendió mientras viajaba en un camión procedente de Bolivia con alias falsos y rutas clandestinas. Él, con apenas 20 años, había estado prófugo durante 6 días tras el hallazgo de los cuerpos de Lara, Brenda y Morena. Rodi, buenas noches. Nos acaban de confirmar que acaban de detener en una autopista en Lima, en la capital de Perú, a Tony Hansen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J. La captura, según fuentes oficiales, fue el resultado de una labor de inteligencia conjunta entre la policía bonaerense, la Dirección de Perú y agentes de Interpol Argentina. Lo ubicaron gracias al rastreo satelital, al cruce de llamadas telefónicas y al seguimiento de sus contactos más íntimos. En el momento del arresto viajaba hacia un punto de encuentro en Lima con su mano derecha, Matías Osorio, sincronizando movimientos que delataron su ubicación. Al momento de su detención, Pequeño J estaba desorientado. Fue esposado sin resistencia visible y trasladado inmediatamente a una sede policial peruana bajo estrictas condiciones de seguridad. Mientras tanto, el gobierno argentino confirmó la noticia con mensajes oficiales de felicitación por la cooperación internacional. Cuando se trabajaba con decisión, los delincuentes no tienen dónde esconderse, afirmó la ministra de Seguridad argentina. Para la causa que investiga el triple feminicidio en Florencio Varela, esta captura, sin duda, representa un punto de inflexión. Si Pequeño J es en verdad el autor intelectual que ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato de las 3 jóvenes, entonces toda la estructura criminal detrás del crimen comienza a perder su sostén. Ahora las piezas que parecían dispersas, los sicarios locales, los cómplices, las rutas de escape, podrían alinearse con una cabeza visible, decir, esto fue ordenado desde arriba. Dentro de esto esperamos que la sombra omnipresente que hasta ahora había escapado de la justicia encuentre el camino de la verdad. Hola, ¿por qué mataron a las 3 chicas? Ya la culpa nada más, yo no mataba a nadie. ¿Algo que decirle a sus familias? Que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver. En la madrugada del 3 de julio de 2025, el calor de Hermosillo aún no se había disipado. Margarita, de 28 años, se preparaba para un viaje hacia la playa en compañía de sus hijas, una niña de 9 y unas gemelas de 11 años. La excursión prometida por su pareja, Jesús Antonio N., tenía como destino las aguas de la bahía de Quino. Según la reconstrucción, él trabajaba para una organización criminal aparentemente y comercializaba con sustancias ilegales. La relación estaba marcada por el control y la violencia. La camioneta salió de la colonia Gala Sur y tomó rumbo hacia la carretera 36 Norte. Al llegar a un camino secundario, Jesús Antonio detuvo el vehículo y sacó un arma. Sin dudarlo y con una frialdad en su corazón inquietante, disparó varias veces contra Margarita, quien cayó herida y murió al instante. Las niñas, aterradas, fueron obligadas a continuar el viaje. 7 kilómetros más adelante, en un área despoblada, las obligó a bajar. Ellas se abrazaron y, en un gesto que los hechos recogen con escalofríos, se encogieron juntas buscando protección, y este hombre les disparó a quemarropa sin ningún tipo de compasión. Autoridades informaron que el presunto feminicida de Margarita y sus 3 hijas habría bromeado con cometer este delito.
Un día después, campesinos encontraron el cuerpo de Margarita a la orilla de la carretera. Tenía impactos de bala. Al día siguiente hallaron a varios kilómetros los cuerpos de las niñas. Estaban abrazadas y con heridas de arma de fuego. La escena conmovió incluso a los paramédicos. 3 pequeñas juntas en su último intento de protección. La Fiscalía de Sonora rastreó los movimientos del teléfono de Margarita y recogió testimonios. Pronto se estableció la ruta exacta y se descubrió que Jesús Antonio era el principal sospechoso. Fue detenido tras un operativo donde también se encontraron sustancias ilegales relacionadas con su grupo criminal. La fiscalía detalló que el presunto feminicida actuó con premeditación y alevosía. Se le imputaron los delitos de feminicidio agravado y homicidio infantil. La sociedad sonorense exigió justicia, señalando que el crimen no podía comprenderse sin el contexto del mundo de la mafia, pues el acusado servía como sicario y distribuía sustancias en la región. La gobernadora Celida López manifestó su dolor, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió revisar las estadísticas de violencia infantil y tomar medidas de prevención. La sangre derramada en el camino desértico no solo marcó a sus familiares, sino que recordó que las rutas de sustancias ilegales son también rutas de femicidio, como en una novela realista, donde la escena final, que son 3 hermanas abrazadas en la muerte, quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo completo de inocencia violentada. Rosaura, de 26 años, vivía en la comunidad hidalguense de Azoyatla. Era madre de 2 hijos y había denunciado a su expareja, Marco Antonio M.G., por violencia y privación ilegal de la libertad. Marco era un ex policía municipal de Mineral de la Reforma. En octubre de 2024 fue detenido y acusado por privar de la libertad a Rosaura, pero el juez Janet Montiel ordenó su liberación en noviembre bajo la condición de que se alejara de ella. La fiscalía no impuso medidas de protección efectivas y él continuó hostigándola. La noche del 5 de febrero de 2025, Rosaura se encontraba en casa con su familia. Marco irrumpió armado con un cuchillo, atacó a Rosaura, a su madre y a su hermano. Apuñaló también a su padre y a otro hermano. Las mujeres murieron al instante, mientras los hombres quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital. La violencia se ejecutó frente a un niño de apenas 8 años de edad, quien era hijo de Rosaura y quien presenció el asesinato. Tras el ataque, Marco huyó. La policía inició un operativo y lo localizó horas después en un cerro. Intentó poner un punto final a su vida con el mismo cuchillo que había usado, pero fue detenido y trasladado a un hospital. Los residentes y colectivos feministas protestaron frente al tribunal exigiendo justicia. Señalaron que el crimen era consecuencia directa de la inacción del Estado. Las autoridades sabían del riesgo que enfrentaba Rosaura, pero no actuaron con firmeza. La prensa destacó que las medidas de protección se habían convertido en meros trámites burocráticos. La historia de Rosaura se convirtió en ejemplo de la doble falla del Estado mexicano. Primero, al liberar a Marco pese a las acusaciones. Luego, al no brindarle protección efectiva.
Por tanto, su muerte se fusionó con la indignación de miles de mujeres que salieron a marchar en febrero recordando que la violencia machista es una violencia de Estado cuando las instituciones no actúan. En los meses siguientes se impulsaron reformas en Hidalgo para endurecer las medidas de protección y exigir responsabilidad a los jueces que liberen agresores reincidentes. El lamentable feminicidio de Emily Villalba, una menor de tan solo 15 años, enluta hoy el municipio de Chocontá, Cundinamarca. Ella era como el pilar, el sustento de esa familia. Le quisiera decir perdón por un país que le falta lucha. Emily Dayana Villalba tenía 15 años y vivía en la vereda La Balsa, en Chocontá, Cundinamarca, en Colombia. Era la mayor de 3 hermanos y apoyaba a su madre en el cultivo de flores. Amaba el arte y la música. Planeaba estudiar ingeniería y soñaba con mejorar la vida de su familia. El 11 de marzo de 2025 acudió al dentista en el pueblo. Al salir envió un mensaje avisando que regresaba a casa, pero desde ese momento su rastro se perdió. Las cámaras captan alrededor de las 5:30, 6 de la tarde saliendo del municipio. Se reporta a las 7:15, una hora después se reporta el caso y a la hora, precisamente en esa labor de búsqueda de la policía, encuentran el cuerpo. Al notar su ausencia, los familiares alertaron a las autoridades. La policía rastreó la señal de su celular y descubrió que un vecino, Marco Parra, la había interceptado. Parra trabajaba con la madre de Emily en un cultivo de flores y había ganado su confianza. Según la investigación, ofreció llevarla a casa en motocicleta, pero desvió el camino hacia una zona rural. Allí la atacó y la estranguló. La joven quedó inconsciente y cuando los agentes la encontraron horas después aún estaba con vida, pero lamentablemente falleció en camino al hospital. El asesinato conmocionó al municipio. Vecinos y estudiantes realizaron una marcha de antorchas exigiendo justicia y clamando por la protección de las niñas. El alcalde de Chocontá lamentó la tragedia e instó a mejorar la seguridad en las zonas rurales. Este caso se produjo pocos días después del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, en un país que en enero ya registraba múltiples feminicidios. Para los habitantes, la historia de Emily es símbolo de la vulnerabilidad de las jóvenes en zonas rurales y de la urgencia de combatir la violencia de género. Pero esto no termina aquí. A finales de junio de 2025, España fue sacudida por una serie de homicidios que parecían seguirse como un eco oscuro. En Algemesí, Valencia, un hombre llamado Leonardo, de Colombia y con 34 años, asesinó a su pareja Alejandra, de 43 años, y al hijo de ambos, de nombre Samuel, quien era un niño de 3 años. Los golpeó y los apuñaló en su vivienda. Luego trató de simular que todo fue un accidente. La mujer había querido denunciarlo, pero temía que él perdiera su estatus de residencia y pospuso la decisión. Su familia confesó que se sentían cómplices de un silencio que terminó en tragedia. Por miedo a no hacerle daño, me imagino yo. Pero el viernes yo estuve aquí en su casa y yo le dije a ella que por favor lo denunciara
porque también pues la situación económica, una mujer con un hijo, dejar a un hombre que es el que provee también y todo eso, pues era muy difícil para ella. El hombre fue capturado y puesto a disposición judicial para pagar por su aberrante hecho que conmocionó al país. Ni el presunto asesino ni la víctima tampoco. Lo que le puedo decir es que está detenido, que está en comisaría y cuando terminen todo el procedimiento pasará a disposición judicial. Durante la llamada que Leonardo... En Getafe, en Madrid, un hombre de 63 años mató a su esposa de 61 años a puñaladas, tras convivir en pareja por más de 20 años. Los hechos ocurrieron a las 7:15 de la mañana en el barrio de la Albóndiga. Lo aterrador del caso sucede cuando el hombre comenzó a gritar desesperadamente que iba a matar a su esposa y la mujer gritaba por ayuda, lo que llamó la atención de los vecinos, que llamaron a la policía, pero desafortunadamente la ayuda llegó demasiado tarde. Grito, no más que grito, desde las 6 hasta las 7, grito de la mujer. Mi marido, yo no sabía si decía que me mataba o qué, yo no la entendía. 7 de la mañana hemos empezado a gritar auxilio, auxilio, que me mata mi marido, y he salido a la terraza de mi casa y he visto cómo la metí a la caseta donde ya ha terminado de matarla. El verano suele coincidir con un repunte de la violencia machista en España, una tendencia que los expertos han asociado a la convivencia intensiva y el fin de las actividades escolares. Para junio de 2025 ya se contabilizaban al menos 17 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La delegación del gobierno llamó a que las víctimas y su entorno denuncien cualquier indicio de violencia y recordó que la mayoría de las mujeres asesinadas no estaban dentro del sistema de protección oficial. Los asesinatos en Algemesí y Getafe mostraron que el miedo, la vergüenza o la dependencia económica siguen siendo barreras para que las mujeres denuncien a sus agresores. Tras las muertes, familiares de la víctima en Algemesí afirmaron que ella quería denunciar, pero no quería que su pareja fuera deportado. Su testimonio entonces se convirtió en un llamado a no callar y a priorizar la vida por encima de cualquier consideración legal o económica. La serie de crímenes de ese verano confrontó a España con la fragilidad de sus políticas de prevención. Si bien existen leyes avanzadas en materia de violencia de género, la tragedia demostró que la protección no siempre llega a tiempo. La crónica de Algemesí y las demás ciudades se convirtió en un recordatorio de que la violencia machista no descansa con el calor y que la sociedad debe romper la complicidad del silencio para salvar vidas. Los casos de Lara, Brenda y Morena, de Margarita y sus hijas, de Rosaura, de Emily y de las mujeres asesinadas en España comparten el hilo de la brutalidad y la impunidad. Cada historia expone no solamente la violencia que ejercen los hombres, en algunos casos sicarios vinculados al mundo de la mafia, pero también las fallas institucionales que permiten que estos crímenes ocurran cuando no hay efectividad en los procedimientos. Desde Florencio Varela hasta Sonora, Azoyatla, Chocontá y Algemesí, las víctimas mostraron sueños y fragilidades que me parecen universales. Y es la búsqueda de un futuro mejor, la confianza en quienes las rodeaban y el deseo de proteger a sus hijos, sin siquiera imaginar que todo terminaría en una brutal tragedia.
Este caso no busca recrearse en el morbo, sino honrar las vidas cegadas y subrayar la necesidad que tenemos todos y que debemos pedir por cambios profundos. El dolor de las familias se convierte en una lucha constante por justicia. Las marchas y protestas exigen la presencia del Estado donde justamente el Estado ha fallado, y esto hay que reconocerlo. Mientras haya historias como las de estas jóvenes, nuestra mirada debe permanecer alerta y recordar que esta es una forma de resistencia, que sus nombres no se pueden perder en el olvido y que su memoria siempre esté viva, que inspire al fin de la violencia que desafortunadamente las arrebató de este mundo. Espero que la reflexión final sea tuya, que sea de carácter personal, pero si algo he de decir siempre como menester en este canal, es que quiero levantar las banderas de la paz, del amor, de la memoria y de la justicia. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparezco como Test Misterios, para que tú y yo estemos más en contacto y de no te pierdas de ninguna novedad. Y sin más que añadir por el caso de hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.